ya el día que viene salir de Bueno, buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí, porque sabemos que hoy parece que todos nos hemos puesto de acuerdo en programar actividades. Hay una sede, ahí también me decía Miguel, en el Partido Socialista también hay otra actividad. Bueno, en cualquier caso, los que somos, somos, y muchas gracias por vuestra presencia. Estamos aquí para presentar el libro Escritos Políticos de Ramón La Moneda, y para ello contamos con Óscar Martí, miembro de la Fundación Pablo Iglesias. Muchas gracias, Óscar, por estar aquí. Y con Miguel Luz, que es portavoz del Grupo Socialista Municipal y editor de la obra, al cual también le agradecemos. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Y nada más, por mi parte, tiene la palabra Óscar Martí. Muchas gracias, Fernando. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, tal y como ha comentado Fernando, en este día complicado. Y yo no me voy a extender mucho, únicamente quería dar una pequeña información de lo que es la Fundación Pablo Iglesias y de las cosas que habitualmente realizamos. No sé si sabrán que la Fundación está vinculada con el Partido Socialista y es la depositaria de los fondos históricos del partido. Además de tener el archivo con estos fondos y con donaciones de dirigentes políticos tanto del Partido Socialista como de la Unión General de Trabajadores, y tener una amplia biblioteca y una hemeroteca y fotografías que conforman hoy en día uno de los más importantes archivos españoles para el estudio del movimiento obrero. Desarrollamos otras actividades como son la realización de exposiciones, la realización de documentales, generalmente en colaboración con Televisión Española, y actividades culturales como seminarios o cursos de verano. Además de ello, tenemos una editorial que hasta este momento hemos intentado mantener la edición de 2 revistas, Letra Internacional, que supongo que conocerás, y Cuadernos de Alzate, que está más orientada al pensamiento vasco, y editamos fundamentalmente trabajos relacionados con las actividades de la Fundación. Además de ello, en algunas ocasiones intentamos mantener el espíritu a través de la edición, en la medida de nuestras posibilidades, de alguna de las obras que por el tiempo, por circunstancias, han desaparecido, como es la que nos ocupa esta tarde. Como todos ustedes saben, y supongo que Miguel les informará, ya sabrán la trayectoria de Ramón La Moneda, las discusiones que hubo en el partido hace mucho tiempo, y desgraciadamente ha sido uno de los personajes que cayó en un olvido injusto y no se supo más de él. Hace unos años, hace 3 años aproximadamente, se nos planteó, más 3-4 años porque ha sido un proyecto largo, no de gestación, se nos planteó la posibilidad de reeditar la obra que se editó en México de la mano de Omar del Rosal, también un dirigente histórico del partido y de la UGT, también uno de los cuales dejó sus fondos en el archivo de la Fundación Pablo Iglesias. Además le conocí personalmente, a Amaro. Y fue una obra que nos pareció muy interesante. Desgraciadamente, las disponibilidades económicas en estos tiempos difíciles son muy complicadas, especialmente para instituciones como la nuestra, y hemos tenido que estar esperando hasta que afortunadamente hemos podido acometer la edición. En el caso del libro, contamos además de la introducción que realizó en su momento Amaro del Rosal, con la colaboración de Ángel Viñas, de Antón Mateos y de Miguel, que ahora mismo les explicará un poco mucho, el planteamiento, el pensamiento de un político histórico del partido como es Ramón. Y muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Perfecto, pues nada, vamos adelante. Bien, ante todo, buenas tardes y gracias a Fernando por prestarnos este entorno para hablar de temas importantes como son los escritos y el contenido de Ramón La Moneda. Los escritos de Ramón La Moneda pertenecen a lo que figuraba en la primera edición de 1976 como el último secretario general elegido en democracia. Es decir, fue en el año 1985. Estuvo hasta el año 45 con distintas dudas sobre el año,
pero fue el último elegido en democracia. El próximo secretario general del Partido Socialista que fue elegido en España ya sería Felipe González en el 27 Congreso en el año 76, que en este caso era reelección, puesto que ya sabéis que fue elegido como primer secretario, que ha sido la nomenclatura, en Suresnes en el año 74. Por lo tanto, esta relación entre uno y otro, yo creo que merece la pena, aunque muchos lo recordemos y tal, pero merece la pena recordarse porque hay una relación histórica realmente importante. Por otra parte, la presentación del libro sirve también pues, para rescatar, como decía Óscar, a una de las personalidades que pensamos que más importancia tuvieron en el socialismo de los años entre 1910 y 1940, también del exilio, hasta, en fin, no hasta que murió, pero un poco, casi hasta los años 60, 60 y pico, y que juntamente con otros de su jornada, como fue Negrín y fueron Amaro de Rosal, que ha citado Óscar, Juan Simeón Vidarte, personalidad importante, Marcelino Pascua, que fue también un socialista relevante, tanto por su dedicación a la sanidad, fue uno de los promotores de muchos temas de salud pública, de salubridad, y además fue un embajador muy importante en la Unión Soviética en la época que fue jefe de gobierno don Juan Negrín. Bueno, entonces esto permite la oportunidad de conocer o de rememorar por lo menos todos estos personajes, entre los cuales se encuentra Ramón La Moneda como una de las, digamos, de los socialistas más relevantes de aquella época. Bien, con respecto al libro propiamente dicho, voy a intentar hacer un resumen. Algunos de las personas que están aquí ya conocen al menos parte del contenido del libro y de algún otro evento. Hacer un pequeño resumen sobre el proceso en sí de la evolución de cómo se llegó a editar el libro. Es un proceso largo y a veces tortuoso, pero bueno, intentaré resumirlo y luego entraré en la última parte ya en el contenido del libro, destacando algunos de los aspectos que más importancia pueden tener, más relevancia dentro de lo que es el contenido o los escritos propiamente dichos. Bueno, un breve bosquejo para también un recordatorio. Ramón La Moneda fue un socialista que nació en Jaén, la provincia de Jaén, un pueblo olivarero de Gíjar, de una familia realmente acomodada, era una familia bastante acomodada, de olivareros, pero que por razones que no vienen a cuento, pues se arruinaron, y no solamente se arruinaron, sino que el padre de La Moneda, pues tuvo un accidente visitando un olivar y se mató. Sí, claro, se mató. Entonces se quedó la mujer con 4 hijos en un ambiente realmente de mucha dificultad económica, con la desgracia de haberse quedado viuda, y entonces emigraron a Madrid en el año 1904 aproximadamente. Allí llega La Moneda con 12 añitos y a partir de ahí pues empiezan a buscarse la vida a los hijos, que correspondía a las circunstancias en las cuales se encontraban. Y él, a sus 12, 14 años, empieza rápidamente a destacar en los 3 aspectos en los cuales él destacó a lo largo de toda su vida, que fue su militancia en UGT, el desarrollo de actividades en artes gráficas, que fue la profesión o el trabajo que él dominaba realmente, y las grandes responsabilidades que tuvo en el partido. Estas 3 acciones son las que él desarrolla desde el principio, con un ligero o un importante inciso, que probablemente algunos de los que estáis lo recordáis o lo conocéis por lo menos, y es que en el año 21, en 1921, él, cuando se planteó la disyuntiva segunda, tercera internacional, él opta por la tercera internacional, se separa del partido y funda el Partido Comunista de España, Partido Comunista Obrero, perdón, Partido Comunista Obrero de España, que luego se fusionó con el Partido Comunista de España, del Partido Comunista Español, para fundar ya el definitivo, que sería el Partido Comunista de España, que es el que actualmente luego siguió, ¿no? Bien, él estuvo en ese proyecto durante 10 años y arrastró, por cierto, en ese proyecto arrastró a su hijo, al que vive actualmente en México, que también se afilió, y al cabo de los 10 años
ellos dicen que se vacunaron, entre comillas, con todos los respetos hacia el Partido Comunista, se vacunaron contra el comunismo y en el 1931, cuando ya estaba instalada la República, la Segunda República Española, se salieron y el padre siguió y se incorporó de nuevo, naturalmente, al Partido Socialista y el hijo ya no volvió a militar nunca más en esa situación. Bueno, entonces, como un resumen de las actividades de Ramón La Moneda, en lo que supuso el partido, en UGT, en las responsabilidades que tuvo, fue un hombre que se ocupó fundamentalmente de labores de coordinación, fue un hombre dado al consenso y fundamentalmente desarrolló papeles importantes como mediador entre el partido, el grupo parlamentario socialista y Partido Comunista y el gobierno, perdón. Partido Socialista, grupo parlamentario y gobierno. Ahí desarrolló actividades importantes de consenso, de coordinación, que fue realmente por lo que él se le conoció. Hay muchas anécdotas, algunas de las cuales, si luego las comentamos, las comentaremos en relación a todas estas actividades. Bien, la pérdida de la guerra, la extinción de la Segunda República hizo que se tuviese que exiliar, primero a Francia, después a Inglaterra, acompañado a Negrín en un barco inglés, y a partir de ahí, luego ya con un pequeño paso por Cuba, arribaron en el 1946 creo que fue, a México. Perdón, en el año 1940, en el 40 arribó a México y a partir de ahí pues estuvo viviendo ya hasta que se murió en el 27 de febrero de 1971, que murió pues con los 78 años, que por cierto murió en el Instituto Cardiológico de México, donde había otro socialista y otro compañero y amigo y colaborador de Juan Negrín, que era director, un eminente científico, director del área de investigación del Instituto Cardiológico, que era Rafael Méndez, que era de Lorca. El hospital que hay actualmente en Lorca se llama Hospital Rafael Méndez, en función y en honor a él. Bueno, él fue el último que lo llevó en una ambulancia desde su casa al Instituto Cardiológico. Allí lo tuvo sin tener que estar, pero bueno, como amigo lo tuvo pues unas semanas, hasta que debido a su gravísimo insuficiencia respiratoria que tenía, pues se murió en el 27 de febrero. Bien, pequeño bosquecito de lo que os comento. ¿Cuál ha sido el proceso, también resumido, el proceso de la edición de este libro? La historia comienza aquí, ya de hace en 206 concretamente, en que leyendo El País apareció una carta de Ramón La Moneda Izquierdo, una carta que hacía referencia a unas correcciones de otro artículo que había publicado Santiago Carrillo, que había publicado el día 9 de ese mes, con el título Juan Negrín y los comunistas. Bueno, entonces le contestaba La Moneda sobre unas pequeñas correcciones, una de ellas con respecto a su apellido, que hablaba de Almoneda en vez de La Moneda, y alguna otra peculiaridad que le quitaba del artículo. Bueno, eso me puso, en fin, me advirtió de la presencia de Ramón La Moneda Izquierdo, que yo intuía que era familiar, evidentemente, de a través del País me puse en contacto con él, empezamos a cartearnos y todavía sigue nuestra entrañable amistad hasta el momento actual, que todavía sigue vivo. Bueno, ese fue el primer hecho. Y el segundo, derivado en otra línea, fue la lectura de la mejor biografía, yo creo, que se ha escrito hasta hoy de Negrín, que fue Enrique Moradiellos, Negrín. Hay otras biografías, quizá un poco más con otras líneas, pero bueno, desde el punto de vista biográfico yo creo que es la más completa, en la cual aparecía una cita con respecto a los 36 militantes socialistas expulsados en abril de 1946, que había aparecido en el Socialista y tal igual. Bueno, entonces eso indujo una línea de averiguaciones y la otra, de tal forma que luego fueron concluyendo las dos naturalmente, teniendo que resaltar que en todo este proceso, que empezó desde entonces y que acabó en lo que vamos a comentar ahora, la ayuda, yo lo comenté con el hijo de La Moneda, se lo comenté también a Ángel Viñas, que
teníamos ya una cierta relación, me animaron a seguir en el tema, porque era un tema que estaba ahí. No es que no estuviese investigado, que estaba investigado, pero que ahí había pendiente 36 socialistas que habían sido expulsados de forma un poco arbitraria por las luchas y las rencillas entre unos y otros, y a partir de ahí pues iniciamos el trabajo para cubrir dos objetivos fundamentalmente. Uno, que era la rehabilitación de estas personas. ¿A través de qué? Pues a través de la única forma que se pueden rehabilitar a las personas, que es a través de una resolución del Congreso Federal. Como así hicimos una resolución que presentamos al 37 Congreso, que se celebró en Madrid en el año 2008, 2008, fue aprobada por unanimidad por parte del Congreso, y eso ya permitió dar el siguiente paso, que fue el empezar a localizar a todos los familiares de los que habían sido expulsados, para contactar con ellos y organizar algo que tuvo lugar el 24 de octubre del año 2009, un año después, donde pudimos localizar a numerosos familiares de los distintos compañeros que habían sido expulsados, y en Ferraz se organizó y se desarrolló el acto solemne y muy emotivo por las personas ya todas que aparecían por ahí, que estuvieron allí, muy emotivo, y en los que hay un vídeo que creo que una vez proyectamos en el partido, un vídeo que merece la pena por lo que es el acto en sí, pero sobre todo merece la pena porque el discurso que hizo lo presidió Alfonso Guerra, y la entonces Alicantina de Adopción, Leire Pajín. El discurso de Alfonso Guerra fue un discurso extraordinario, en el cual, aparte de hacer historia, se reconoce un poco la ingratitud con estas personas, y reivindicó la memoria y la figura y la situación de todas estas personas. El tema se completó unos meses después, el 12 de octubre, en el que fuimos a México a entregar a la agrupación de México, a los hijos de Ramón La Moreda, que fuimos mi mujer y yo, por cierto, a los hijos de Ramón La Moreda y a la nieta de Ramón González Peña, el carné, que como no habían podido venir a Madrid, fuimos a entregarse nosotros en un acto igualmente muy entrañable, muy sencillo, en la agrupación de México. Por cierto, que el domingo, en uno de los correos que me remitió Diana Vidarte, me decía que la agrupación de México DF había tenido que ser clausurada por problemas económicos, subvenciones del PSOE de aquí de España, claro. Lo cual no deja de ser un tema pues, realmente que se siente el que una agrupación histórica y con tanta tradición como la de México, pues haya tenido que ser clausurada en ese sentido. Bien, bueno, estas fueron las secuencias que originaron el contacto con ellos, y en ese acto fue cuando conocí físicamente, ya lo conocíamos a través de los correos, conocí físicamente a Ramón La Moreda, hijo, hablamos de todo a vivir por haber, y en ese momento, al terminar ya nuestra estancia allí, estuvimos invitados por el hijo de otra socialista, Veneranda García Manzano, una asturiana extraordinaria socialista, y luego, por cierto, estuvo militando en el PC también. Bueno, el hijo, una persona que económicamente hizo negocios allí, fue muy bien, y estuvimos en su casa. Y en esa época, al final de esa estancia, fue cuando el hijo me regaló el último libro que le quedaba de la edición que la familia, es decir, los hijos y la mujer de Ramón La Moreda editaron en 1976, con un prólogo de Amaro de Rosal, al que hacía referencia Óscar, y un epílogo que se ha tenido en esta edición, en las siguientes, del doctor Sanchís Banús, en las que hablan de el Ramón La Moreda que ellos conocieron. Además, tanto uno como otro tuvieron la oportunidad de colaborar con él en muchos aspectos. Amaro de Rosal, ya sabéis que jugó un papel importantísimo, fue director general de la Caja de Reparaciones, fue el encargado de llevar todo las joyas, todos los elementos de valor a Cartagena, y el oro también a Cartagena, el oro que luego fue a Moscú, y también el que se encargó de cargar el barco El Vita, que fue el que desde España fue a Veracruz. Allí ocurrieron más cosas que no vienen a cuenta ahora. Bueno, este era Amaro de Rosal, que por cierto, la hija, que vive todavía, Tania, me contaba algunas anécdotas en un libro que se ha publicado posteriormente, unas anécdotas cuando volvió a España realmente
muy tristes por la pérdida de contacto y por, en fin, por algunos hechos que le ocurrieron que no vienen a contar tampoco. Bueno, entonces, con respecto al contenido del libro, ya estamos en el contenido del libro. Bueno, antes de terminar, este fue el libro que me entregó el hijo, que me regaló el hijo, y en base a este libro empezamos la tercera etapa, segunda o tercera etapa, de cómo reeditar el tema de los textos de Ramón La Moneda. Ahí empezamos otro camino, hasta que al final la Fundación Pablo Iglesias, en un acierto que, en fin, hay que agradecerle, planteó la posibilidad de reeditarlo, con ayuda también de Emilio, de reeditarlo, y por fin, después de una serie de vicisitudes, en enero de este año, al final se publicó el texto que conocéis y que estáis viendo. Vale, esto ha sido un poquito la historia. Y con respecto al contenido, también brevemente, con respecto al contenido, aparte del prólogo y del epílogo que os comento, de estos dos colaboradores, hay otra serie de aspectos que creemos que, en fin, merece la pena en distintas secciones. Hay una primera que es una parte de aspectos relacionados con la acción parlamentaria. La acción parlamentaria hay distintas intervenciones, pero de las cuales yo destacaría dos. Una, que es el discurso que figura ahí en el libro y que hizo la última reunión que tuvieron las Cortes españolas en el castillo de Figueres, en los sótanos, en las caballerizas del castillo de Figueres, y que tuvimos luego oportunidad de estar en el 70 aniversario, en la recreación que hicieron del 70 aniversario de aquel acto. Bueno, pues ahí se reunieron la última vez y le tocaba hacer el discurso por parte de la minoría socialista, por parte del grupo parlamentario socialista, le tocaba hacer el discurso a Julián Zugazogoitia, pero llegado el momento de la intervención, pues Zugazogoitia tuvo un momento allí de una crisis de ansiedad y tal, el momento, la situación, los caballos en un lado y en otro de la nave central larguísima que hay, que es donde estaban reunidos todos los diputados, y al final no pudo el hombre intervenir. Entonces La Moneda intervino improvisando con el texto del discurso que figura ahí en el libro, haciendo gala de lo que La Moneda fue siempre un gran orador. Hay algunos comentarios que se han dicho por ahí que no era buen orador. No, La Moneda era un excelente orador, un excelente improvisador, referencias de su hijo, siempre iba a decir cuanto más, llevaba unas tarjetitas con unas anotaciones, y a partir de ahí él siempre improvisaba. Era un gran orador, y en algunas referencias que hay también con respecto a otros textos, pues realmente era un gran orador. Bueno, pues ese es un texto no muy largo, pero que tiene mucha importancia porque fue el último de la última reunión de las Cortes Españolas republicanas en territorio español. A partir de ahí ya como pasaron y se perdió todo lo demás. Eso no. Y el otro texto de acción parlamentaria es el discurso que pronunció también en el año 39 en París, el primer discurso de la Diputación Permanente. Es decir, la Diputación Permanente, en la primera reunión que tuvieron en París después ya del exilio, ahí también intervino, también está en el texto, y creemos que son dos textos de referencia, sobre todo porque indican cómo y de qué manera desarrollaba este hombre el pensamiento político y la relación con respecto a ciertas interioridades del partido. Bueno, después hay otro bloque de escritos, de textos, que están relacionados con los problemas internos del partido, que hacen referencia especialmente a la indisciplina, a la unidad y solidaridad, la unidad socialista, el deber socialista y la escisión del 39. Es decir, todos ellos, insisto, textos relacionados con lo que era la situación interna del partido. Tenemos que pensar cuál era la situación tremendamente convulsa que en ese momento, en la época en que él escribió los textos, había o se estaba produciendo en España, entre el gobierno, el partido, la relación con el Partido Comunista, la relación con los partidos republicanos, partidos anarquistas. Es decir, había una convulsión tremenda, y los textos que ahí figuran pues son importantes porque reflejan realmente cómo se bandeaba, cómo se relacionaba el partido con el gobierno y todo lo demás. Hay también, en relación a eso, hay también dos textos, uno relacionado con Julián Besteiro.
al que él siempre admiró y defendió, a Julián Besteiro siempre lo admiró y lo defendió, aún a sabiendas, y hay textos en que así lo reflejan, en que no estuvo nunca de acuerdo con el comportamiento, con la actitud de Julián Besteiro en relación a la rebelión de Casado. Sabéis que Casado, la noche fatídica del 5 al 6 de marzo del 39, se reunió en los bajos, en los fondos del Ministerio de Hacienda de Madrid con el Casado, Besteiro y Wenceslao Carrillo. Eso generó la carta famosa del hijo de Carrillo a Carrillo, a través del cual ya se distanciaron, pero ahí estaba también Julián Besteiro en una escena que está publicada y referida muy bien por un comisario político, que refleja un ambiente impresionante. Casado estaba enfermo, Besteiro también estaba enfermo, con un ambiente lúgubre, bueno, allí con el micrófono, echando pestes contra el Partido Socialista y sobre todo contra el gobierno de don Juan Negrín. Bueno, a pesar de todo y de ese posicionamiento, yo creo que Julián Besteiro, por algunos textos que uno ha tenido oportunidad de leer, yo creo que o se arrepintió o le atormentaron durante muchos años de su vida, bueno, pues refleja que está en desacuerdo con esa situación, pero que siempre admiró y siempre tuvo un especial afecto a Julián Besteiro. Y luego hay otro texto que está relacionado también con otra personalidad del socialismo español, que fue Jaime Vera, uno de los fundadores del partido, en el discurso de la creación del Centro Jaime Vera de México ya en el exilio, cuando los exiliados republicanos, por por acogida de Lázaro Cárdenas, llegan a México, que ya sabéis que recogieron a todos, por cierto, que en el papel de recogida, de acogimiento, digamos, de los exiliados españoles jugó un papel importante Juan Simón Vidarte, el padre de Diana, en el que, por indicación de don Juan Negrín, le mandó a que hiciese una gestión para ir preparando el terreno, porque obviamente el gobierno y Juan Negrín el primero sabían que la guerra estaba perdida y que había que ir preparando. Lo de resistir, vencer era para intentar que el final no fuese tan dramático como al final fue perdido. Y mandó a Juan Simón Vidarte, que había sido primer secretario, abogado de Elena, lo mandó para tantear a Lázaro Cárdenas cuál iba a ser su posicionamiento con respecto a la recogida de... Entonces Lázaro Cárdenas, cuando al empezar le dijo: señor Vidarte, no siga usted, por favor, porque, pues mire usted, le digo que republicanos españoles, todos los republicanos españoles que estimen oportunos entrar y venir aquí a México, serán excelentemente bien recibidos, se les dará trabajo y no tendrán el más mínimo problema. Vidarte, naturalmente, volvió a España contentísimo por la gran acogida que le había hecho Lázaro Cárdenas, y realmente así fue. Yo, con todos los exiliados mexicanos que he conocido, los socialistas españoles, ¿no?, tienen un gran afecto y un gran amor a México porque se portaron con ellos divinamente. Bueno, entonces, a propósito de los exiliados que se formaron, todos los exiliados se formaron dos núcleos, dos grupos de acción: el de Pablo Iglesias, que estaban integrados fundamentalmente por prietistas, ahí ya se habían producido las diferencias con Negrín a partir de abril de 38, cuando Negrín lo destituye como ministro de Defensa, porque, de acuerdo totalmente con Azaña, porque naturalmente no podía seguir manteniendo de ministro de Defensa al más derrotista de los miembros del ejército español. Entonces, bueno, eso generó la decisión que tomaron Azaña y él, y a partir de ahí pues, se generaron las diferencias que estuvieron prácticamente hasta la muerte. Hay una anécdota por ahí también sustanciosa que está contada en la introducción del libro. Bueno, otros capítulos, digamos, de la relación de Ramón La Moneda, en la parte que hacen referencia a los problemas internos del partido, también quedan expuestos las tendencias siempre de la unidad y el intento de consenso que siempre guiaron el papel o los trabajos de este hombre, y que al final pues realmente la evidencia demostró que no surgieron muchos efectos como él pretendía. Bueno, pues hay otro capítulo, que es el de las circulares a los militantes, también realmente importantes, de las cuales hay que resaltar dos, bajo mi punto de vista, al margen que hay alguna otra, ¿no?, pero dos a resaltar, que fue una, la que hizo después de la Revolución del 34, donde, como sabéis, descabezaron totalmente
al partido, todos metieron en la cárcel prácticamente a todas las diferentes ejecutivas, y en esa situación se daba un estado de inestabilidad total dentro del partido, no había referencias, y él escribió esa circular que figura ahí como método de estabilización, de tranquilidad, de dar confianza a los militantes del partido que las dificultades estaban, pero evidentemente pues pasarían y la cosa volvería de nuevo a sus cauces. Es una circular realmente importante y bueno, es una de las que yo creo que merece la pena tener una cierta consideración. Y luego la otra circular, que es más larga, más dramática, que es una circular que él escribió estando ya en París, terminaba ya la guerra, que hace una pormenorización de la crisis que había generado Prieto en una de las últimas reuniones del partido, de la Comisión Permanente, mejor dicho, de la Comisión Permanente de las Cortes, que hace un informe Prieto muy demoledor, muy negativo. Entonces La Moneda, después de eso, escribe una circular, no tanto contestando a lo que había dicho Prieto, pero sí haciendo una pormenorización de las circunstancias y de las situaciones en que habían conducido a esta situación de enfrentamiento entre los negrinistas y los prietistas. Bien, ahí ya probablemente entran o caben alguna otra interpretación, pero es una circular de las que merece la pena leerse porque conoces un poco los entresijos e intríngulis de la situación que allí se estaba produciendo. Bueno, es como digo, una circular bastante dramática, bastante dura, y a partir de ahí, en ese momento, ya se había decantado, pero a partir de ese texto él se decanta clarísimamente y lo justifica por la pormenorización que hace en esa circular, se decanta hacia los posicionamientos de Negrín, que serían en los que estarían ya prácticamente atrás. Y la última parte, ya para ir terminando, la última parte, que es la parte de correspondencia, que es quizá una de las más interesantes, más emotivas, más sustanciales de todos los textos. Hay alguna más, pero hay 4 cartas, que son el intercambio con don Juan Negrín, que se escribe mutuamente, y en las cuales don Juan Negrín le plantea la argumentación del por qué Negrín piensa que España debe acogerse al Plan Marshall. Argumenta, da las razones y dice que es de deber del patriota el acogerse a ese plan, aunque sea indirectamente llevarle un poco el gato al agua al franquismo, pero él, la interpretación que hace Negrín, cree que está por encima de esas diferencias o de esos posicionamientos políticos y que lo importante es que los españoles, que estaban pasando por una situación económica y alimentaria incluso muy mala, se beneficien de ese plan Marshall para la alimentación de la ciudadanía. Él explica todas estas razones. La Moneda se decanta en contra de ese posicionamiento, porque ahí el partido y la Moneda, de las pocas veces que le contrarió o que estuvo enfrente de los posicionamientos de Negrín, pero ahí se posiciona en contra del criterio de Negrín, manifestando su criterio de que había razones políticas que probablemente no avalarían o no se deberían avalar ese posicionamiento. Bueno, son muy importantes. Ahí aparecen, juntamente con las cartas de Negrín, aparecen también los 3 artículos que aparecieron en el New York Herald Tribune por parte de Negrín en la edición europea, que aparecieron entre el 1 y el 2 de abril de 1948. Son unos textos históricos, probablemente la mayoría de los aquí presentes, algunos seguro que los conocen, pero bueno, citar que van incluidos en ese texto. Bueno, luego hay otros textos que hacen referencia a otro número de cartas, que son 7 concretamente, a otra persona, que es María de la O. Lejárraga, que actualmente firmaba con el seudónimo de María Martínez Sierra, que eran los apellidos del marido, de Gregorio Martínez Sierra, que era un dramaturgo, que luego la evidencia demostró que el 80% de las obras que habían sido publicadas con el nombre de Gregorio Martínez Sierra pertenecían a María
de la O Lejarra, es decir, que fue un poco la negra que tuvo desde toda su vida de él. María de la O sintió una devoción perpetua sobre su marido, y digo perpetua porque unos bastantes años antes de morirse, Gregorio Martínez Sierra tenía, aparte de ser dramaturgo, él tenía su compañía de teatro, y la primera actriz de su compañía era Catalina Bárcenas, famosa, conocida y tal, y fue con la que le pagó, entre comillas, los desvelos y los trabajos y la devoción de su mujer María de la O Lejárraga, yéndose con ella y dejándola a la pobre María de la O más sola que la una, y en una profunda tristeza, que a través de sus textos y de algunas de las obras, pues probablemente no superó en su vida. Es decir, le pagó, Gregorio le pagó de esa forma. En esa situación, María Lejárraga estuvo por allí, por México y después en Argentina, y La Moneda le ayudó, porque entonces La Moneda era el director de Grijalbo, de la editorial Grijalbo allí en México, y le ayudó a seguir publicando los libros que iba sacando María, pues para ir viviendo, evidentemente. Entonces, esta amistad entrañable que se originó entre ellos, pues bueno, se expresó también en una dedicatoria que le hace María de la O, María Lejárraga, en una de las mejores obras de ella, que es Una mujer por los caminos de España, allá por los años 40 y tantos, 50, y que le hace esta dedicatoria. A Ramón La Moneda, mi compañero de diputación y preocupación por la trágica provincia de Granada, había sido diputado los dos por la provincia de Granada, político sincero, hombre honrado y amigo leal, con admiración y amistad, María Martínez Sierra. Seguía firmando como María Martínez Sierra, cuando La Moneda sabía precisamente quién era María Lejárraga, ¿no? Bueno, seguía firmando con esto. Bueno, son unas cartas muy entrañables que indican la relación entre ellos y sobre todo pues, los momentos difíciles, los momentos difíciles que pasaron, pues que estuvieron muy relacionados y en fin, con mucha relación. Bueno, luego hay una o dos otras pequeñas cartas que no las voy más que citar, que son de Álvarez del Valle, de Pietro Nelli, Friedrich Albert, que son más de tipo político, son también de personales, pero bueno, ahí hay algunos factores más de tipo político que son los que completarían pues, el grupo de cartas de Ramón. Bueno, son por lo tanto unos, ya la última parte, el último comentario que quiero hacer, son unos textos, como veréis, tenéis la oportunidad de leerlos, son heterogéneos, es decir, hay de distintas opciones, pero que en realidad en la mayoría de ellas se demuestra el trasfondo político, la ideología que siempre desarrolló La Moneda, su capacidad de liderazgo, aunque en algún momento también se le cuestionase su capacidad de liderazgo, y sobre todo la intencionalidad de mediación, de consenso que siempre intentó desarrollar entre los tres aspectos, las tres instituciones, partido, grupo parlamentario y gobierno, en el que siempre estuvo dedicado y siempre dispuesto estuvo a echar una mano. Bien, entonces creemos que la decisión de la... Bueno, hay un tema que, en fin, muy breve. Resaltar que a Ramón La Moneda, como a otros, como Negrín, por ejemplo, pues se le achacaron el que fueron siempre más partidarios del Partido Comunista que del Partido Socialista. Es decir, era una de las críticas que se le hizo, sobre todo en la última parte de la guerra, por la ayuda entre comillas también, porque todo el armamento y todos los bienes que España, en la España republicana, recibió de la Unión Soviética, generalmente de segunda mano y no en muy buena situación, se pagaron con buen oro, se pagaron con buen oro español a todo el armamento y a todos los bienes que trajeron de la Unión Soviética. Entonces, en ese sentido, recordar también, aunque no sé si probablemente lo conocéis alguno, sobre el pro-comunismo de Negrín, que Ramón La Moneda tiene otra justificación, el recordar la parte final del texto que se publicó, de un editorial que publicó el New York Times el 15 de noviembre del 56, a los 2 días de morir Negrín. Bueno, se publicó un editorial precioso, por cierto, pero que termina diciendo, como primer ministro y en circunstancias desesperadas,
el doctor Negrín aceptó la ayuda de Rusia, el único país que ayudaba a la República Española, independientemente de que se pagase, por supuesto, y le daba sostén en la Sociedad de Naciones. Su gobierno nunca fue dominado por los comunistas. Fue un frente popular dominado por don Juan Negrín, que no tiene que ver una cosa con la otra. Dice, para muchos, y dentro y fuera de España, el doctor Negrín representaba la más noble de la República Española y entre los españoles que tan heroicamente lucharon contra el fascismo. Negrín nunca tuvo nada que temer de la historia. Bueno, en la que se refleja un periódico no sospechoso de filocomunista, marcando un poco las posiciones de que Negrín no fue nunca comunista y que precisamente la ayuda que sí que acogió de la Unión Soviética previo pago, porque realmente, como muy bien conocéis, sabéis, fue el único país que prácticamente nos ayudó, porque Inglaterra y Francia, pues ahí está. Bueno, termino diciendo que en el epígrafe, en el epílogo, mejor dicho, del doctor Sanchís Banús, que hace una exposición de cómo lo conoció, termina, en fin, con estas palabras que son con las mismas que quiero yo terminar, relacionadas con Ramón La Moreda. De las grandes figuras del socialismo español, fue de los menos estrepitosos y espectaculares, pero de los más tenaces e influyentes también. Lúcido y abnegado, modesto e inquebrantable, y por encima de todo, honesto. Finalizo con estas palabras, no antes sin transmitir el agradecimiento, una vez más, en este caso, a la Fundación Pablo Iglesias, con Óscar Martín representándola, agradecimiento por parte de los hijos a la publicación del libro. Que quiero que conste. Bueno, muchas gracias, Miguel. ¿Hay alguien que quiera... ¿Me ha parecido que había alguien que quiera intervenir? Como ya sabéis los que venís habitualmente, al finalizar estos actos, siempre mientras el autor firma libros tomamos una copa de vino. En este caso yo no sé si Miguel como coeditor quiere firmar ejemplares a quien lo desee, pero en cualquier caso el vino nos lo tomamos. Muchas gracias.